Bueno, jóvenes, como hablábamos la clase pasada, vamos a hablar ya en materia de concursos mercantiles. Desafortunadamente, la clase pasada tuvimos dificultades técnicas que nos impidieron seguir viendo los temas. Sin embargo, ya esas dificultades fueron superadas y estamos en condiciones de continuar con nuestra clase. Entonces, para efecto de retomar lo que alcanzamos a ver ese día, vamos a retomar la diapositiva desde el inicio. Bueno, vamos a dar inicio. Muy bien. Concursos mercantiles. Como lo veíamos en la clase introductoria y en lo que alcanzamos a ver la clase pasada, un concurso mercantil es un procedimiento especial en el cual se va a llevar ante un juez, en este caso un juez de distrito, a un comerciante que se encuentre en incumplimiento reiterado de sus obligaciones. Y cuando sus obligaciones representen más del 80% o el 80% de sus ingresos que pueda tener como comerciante. Bueno, comencemos con un poco de antecedentes. El primer antecedente lo tenemos en 1853 como la ley de bancarrota. La ley de bancarrota es el primer antecedente en el cual vamos a encontrar a empresas en serios problemas que van a recurrir a instancias legales para intentar resolver de la mejor forma esos pasivos que los llevaron a estar fuera del comercio. Ahora, ¿qué era la bancarrota? La bancarrota es un término que proviene desde la Edad Media. Se originó en Venecia y se refería a los banqueros y a los prestamistas. Cuando un banquero o un prestamista quedaba en la ruina, lo que hacía era romper el banco en el cual él se sentaba para atender a sus clientes. Entonces, cuando alguien veía esa banca que estaba rota, se entendía que el banquero había dejado los negocios o que había fracasado en sus actividades mercantiles. De ahí surge el término de bancarrota. En el año 1943 tenemos el antecedente de la ley de quiebras y suspensión de pagos. La ley de quiebra y suspensión de pagos estuvo vigente hasta el año 2000, cuando comenzaron a promulgarse la ley del concurso mercantil. Posteriormente tenemos dos reformas. La más reciente ha sido la del 2017. ¿Ok? Continuamos. 2007, perdón. En 2019 y 2020 hay reformas a la ley de concursos mercantiles. Esas reformas son para adecuar el procedimiento y hacerlo más eficiente y también para promover a las partes a que acudan a instancias conciliatorias en lugar de aperturar la etapa de quiebra del procedimiento, que ya es formalmente cuando el comerciante
no logró llegar a un acuerdo con sus acreedores y se ve obligado a liquidar la sociedad para poder obtener activos y que estos puedan responder por las obligaciones en la medida de lo posible. Ok. Iniciamos y ya hablamos un poco de lo que es en los concursos mercantiles, pero es necesario destacar que, por ejemplo, es un procedimiento que busca la conservación de las empresas. Es decir, si bien es cierto, un concurso mercantil tendrá como finalidad o como consecuencia final la liquidación de la empresa en dado caso de que no se pueda llegar a una etapa conciliatoria, no menos es cierto de que si se celebra un convenio de forma satisfactoria, la consecuencia inmediata será que la empresa podrá retomar sus actividades. Ese es uno de los primeros objetivos del nuevo procedimiento de concursos mercantiles, es la conservación de las empresas, es decir, que puedan trascender esa situación que los llevó a tener que declararse en una situación económica comprometida y por lo tanto aperturar el procedimiento que nos ocupa. Bueno, como ya lo comentamos, el segundo objetivo es la celebración de convenios, es decir, se privilegia la conciliación sobre la jurisdicción. También vamos a tener que el tercer objetivo es la declaración de la quiebra. Ante la incapacidad de las partes de llegar a un acuerdo, vamos a declarar la quiebra de la empresa, en la cual se va a hacer un control de todos los activos y bienes de la empresa para poder liquidarlos, es decir, venderlos, y en determinado momento poder cubrir con esa liquidez las obligaciones de sus acreedores. Recuerden que para que podamos nosotros inclusive mencionar un procedimiento de esta naturaleza, tiene que haber una condición muy especial. Y es, en primer lugar, que las obligaciones de pago se hayan omitido o que se encuentren vencidas cuando menos por 30 días. Las obligaciones vencidas deben representar el 35% como mínimo o más del total de las obligaciones a cargo del comerciante. Ahora, si el comerciante no cuenta con los activos necesarios para hacer frente al menos al 80% de sus obligaciones, entonces estamos ante estos tres supuestos para poder acudir ante un concurso mercantil. Ahora, ¿contra quién se puede instaurar un concurso mercantil? Pues en contra de cualquier persona que ejerce el comercio, sea persona física o sea persona moral. En el caso de las personas morales, tendremos que tener que las obligaciones no excedan el equivalente a 400 unidades de inversión, es decir, 2.601.040 pesos, al momento de interponer la solicitud o demanda. ¿Quién va a conocer de este procedimiento? Un juez de distrito. Es decir, estamos hablando de materia federal. Ahora, ¿las personas normales pueden ser llevadas a procedimiento? La respuesta es sí, pero aquí hay un régimen voluntario. Ahora, ¿quién solicita el inicio del procedimiento? En primer lugar, puede ser el propio comerciante. Es decir, el propio comerciante se da cuenta que su situación es tan apremiante que no podrá cumplir con las obligaciones que tiene en el futuro próximo y decide él mismo solicitar ante el juez de distrito
la declaración de un concurso mercantil. ¿Sí? ¿Quién más puede solicitarlo? Cualquiera de los acreedores del comerciante, incluyendo también autoridades fiscales, en el caso del numeral 21 de la Ley de Concursos Mercantiles. Y en tercer lugar, el Ministerio Público. ¿Por qué interviene el Ministerio Público en un procedimiento de esta naturaleza? Para evitar que se puedan cometer delitos durante la sustanciación de este proceso. Ahora, ¿cuáles son los sujetos que van a intervenir en este proceso? En primer lugar, tenemos al comerciante, naturalmente. En segundo lugar, tenemos a los acreedores, que son los primeros interesados en que este tipo de procedimientos se lleven a cabo. ¿Para qué? Para recuperar ya sea la totalidad o una parte de los adeudos que se tienen con ellos. El Ministerio Público interviene para, como ya se dijo, en momentos en los que se pudiese actualizar algún tipo de conducta delictiva o para evitar que se actualice una conducta delictiva. El juez de distrito, naturalmente, porque es quien va a conocer el proceso, es decir, él va a dirigir el proceso, va a admitir la demanda, va a emitir sentencias y resoluciones dentro del concurso mercantil, los cuales más adelante vamos a conocer. Ok. El Instituto Federal de Especialistas en Concursos Mercantiles, el IFECOM. ¿Por qué es importante el IFECOM en este proceso? Es muy importante porque el IFECOM es la autoridad o el organismo que va a proveer de especialistas en este tipo de procesos. Ahora, ¿por qué necesitamos la intervención de especialistas? Porque el proceso para terminar con una persona moral o una empresa o para la liquidación de los activos requiere de avalúos, requiere de inventarios, requiere de personas que van a estar interviniendo para asegurar bienes, enajenar bienes, hacer compraventas o las acciones que se tengan que realizar. Entonces, esas personas deben de ser intervinientes capacitados y que tengan experiencia dentro de estos procesos. También vamos a tener la figura del verificador. El verificador es el encargado de realizar una visita para poder evaluar al comerciante. Ahora, los conciliadores. ¿Quiénes son los conciliadores? Son aquellos que promueven la firma de convenios. Es decir, ellos van a intervenir en una etapa temprana y cuyo objetivo será el lograr un convenio que pueda terminar el proceso, salvar la negociación y que ésta pueda subsistir después del proceso que se ha declarado. También vamos a tener un síndico. Ahora, no confundir, jóvenes, no es un síndico, no es el síndico del ayuntamiento. Es un funcionario que tiene el título de síndico, ¿sí? Es decir, es una persona física ratificada como tal con el propósito de administrar los bienes del comerciante que ha sido llevado a concurso mercantil, ¿sí? El síndico también en su caso va a aprobar la enajenación, es decir, la venta de dichos bienes en los términos que establezca la ley. Ahora, los interventores, como ya lo dijimos, son los encargados de vigilar la actuación del conciliador síndico y de los intervinientes en el proceso.
Un momento, voy a proceder a admitir a los compañeros que están intentando entrar a la conferencia. En un momento reanudamos la explicación. Bien, creo que ya han entrado. Entonces, continuaremos. Siguiente. Bueno, esto ya los vimos. Las etapas del concurso. Y aquí, jóvenes, les voy a pedir que pongan mucha atención. El proceso es un poco tedioso, es un poco pesado, por así decirlo. Entonces, les voy a pedir que pongan atención, tomen notas, es importante, y lo voy a agregar en la evaluación porque considero que es una información relevante para su formación. Las etapas del concurso mercantil. Tenemos dos principales, la conciliación y la quiebra. La conciliación, como ya lo dijimos, tiene la finalidad de la conservación de la empresa mediante algún tipo de convenio que se suscriba con los acreedores. Es decir, si la empresa sigue funcionando, seguirá generando utilidades y será más probable o será más posible que se puedan cubrir las obligaciones que tenga o que pueda cumplir las obligaciones que tenga para con sus acreedores, sin que esto signifique la desaparición de la persona moral o de la negociación y todas las consecuencias que ocurren con ello. En segundo lugar, tenemos la quiebra, cuya finalidad es la venta de la empresa, de sus unidades productivas o de los bienes que la integran. Esto para poder cubrir el pago de los acreedores. Recuerden que la quiebra se va a aperturar en el momento en que la etapa conciliatoria haya fracasado. ¿Ok, jóvenes? Entonces continuamos. Como ya lo dijimos, ¿cuál es el detonante que va a ser el requisito para poder aperturar el concurso mercantil? La cesión de pagos. Es decir, la omisión reiterada de cubrir con las obligaciones que se encuentran actualizándose. Es decir, incumplimiento de pagos que estén determinados en cantidad líquida y que se encuentren vencidos. ¿Qué es en cantidad líquida? Que se encuentren determinados en dinero. Eso es la cantidad líquida. En segundo lugar, que haya una clara inexistencia de bienes. Es decir, si no tenemos bienes que embargar, pues por consiguiente no podremos embargar. También otro síntoma para poder considerar es la ocultación o ausencia del comerciante. Es decir, la persona que nos debe nos va a rehuir, va a evitar el contacto con los acreedores y por lo general intentará excusarse para cumplir con sus obligaciones. O simplemente el cierre repentino de los locales de la empresa. Si nosotros representamos a alguno de los acreedores, estos síntomas o señales serán los que nos darán la pauta de qué es lo que vamos a hacer. ¿Ok, jóvenes? Ahora, ojo aquí. Estas son las etapas del concurso mercantil, jóvenes. ¿Sí? ¿Cómo inicia? Aquí tenemos el gráfico. Inicia con la insolvencia del comerciante. ¿Sí? La insolvencia del comerciante es lo que va a detonar la etapa previa.
artículo 5 de la Ley de Concursos Mercantiles. Pero también tenemos que él mismo puede ser el que cause la solicitud para acudir al concurso mercantil. Entonces entramos en el supuesto del artículo 9. ¿Cuál es el supuesto del artículo 9? El supuesto del artículo 9 establece la solicitud o la demanda, es decir, que puede ser el inicio solicitado, es decir, que el mismo comerciante solicita la apertura de un concurso mercantil, o que alguno de los acreedores demanda la apertura de un concurso mercantil. Bueno, estamos en la etapa previa. Se compone de 3 partes: la solicitud, la visita y el incumplimiento generalizado. 2 de ellos son etapas y uno de ellos es una acción. ¿Sale? Vamos a ver la solicitud y demanda. Ahora, ¿esta es la etapa inicial o la etapa previa? ¿Cómo inicia? Con la solicitud o demanda que se hace ¿ante quién? Ante el juez de distrito. Es decir, se va a presentar ante el juez de distrito, que es una autoridad de orden federal. ¿Y qué es el segundo paso? De encontrar obscuridades, irregularidades o deficiencias en la demanda, el juez de distrito va a prevenir a las partes. Es decir, va a emitir un acuerdo en el que va a decir: la demanda es obscura, la demanda no es procedente, la demanda tiene irregularidades, la demanda tiene deficiencias, la demanda no está fundada como la ley exige. Entonces, ante un supuesto, tenemos que se puede subsanar o aclarar, y entonces el juez decidirá si desecha o devuelve los documentos, ¿sí? En el caso de que no se subsane. En el caso de que sí se subsane, y si se subsanó con todos los requisitos que se hicieron, entonces vamos a tener la admisión como lo tenemos aquí. A ver, pueden activar sus micrófonos, creo que tienen dudas. ¿Quién tiene dudas? ¿Jóvenes? Yo no. Yo tampoco. Brenda, yo vi que levantaste la mano. No, es que estaba entendiendo la gráfica de que decía que subsanaba o lo desechaba. Perfecto. Ahí es donde permite. Bien, bien, bien. Entonces, no hay dudas por el momento. Muy bien. Entonces... Solamente yo, profe, que yo estaba leyendo con la tarea que hicimos, que cuando solicitas tú el concurso mercantil, se llama de manera voluntaria. Y que si cuando lo solicitan los acreedores o el Ministerio Público o cualquier otra autoridad, es de manera involuntaria. Sí, claro. Por eso tenemos los dos supuestos. La solicitud es cuando el comerciante comparece o solicita la apertura de un concurso mercantil. Sin embargo, la demanda es cuando se podría decir: por las malas te van a llevar a comparecer ante un juez de distrito. Por eso es una demanda. ¿Quién puede hacerlo? Cualquier acreedor, o inclusive hasta el Ministerio Público, para evitar este delito. Y entonces, ¿tiene alguna ventaja que lo hagamos de manera voluntaria? La buena fe. Si tiene alguna ventaja hacerlo de manera voluntaria. O sea, Sí, que tú... tiene ventaja. Recuerda que la buena fe siempre es
siempre es un elemento que podrá jugar a nuestro favor. Entonces, siempre es mejor que se tenga como que conocemos nuestras deficiencias y acudimos ante la autoridad de forma voluntaria para evitar que el incumplimiento en nuestras obligaciones derivara en perjuicios a nuestros acreedores. Ese podría ser un beneficio de hacerlo de forma voluntaria. Jóvenes, estamos llegando al final de del primer tiempo que brinda la plataforma de Zoom. Y vamos a reconectarnos para continuar con la presentación. Y en un momento más voy a estar continuando de explicar el procedimiento de conciliación, jóvenes. Entonces, espero que nos veamos ahorita en unos minutos. Profe, también Sí. Manuel, como tuvo problemas en su casa, va a venir a mi casa para que tomemos la clase aquí juntos. Perfecto, perfecto. Recuerden que también va a estar el respaldo en la plataforma. Muy bien. ¿Vale? Sale. Recuerden que no Ahorita. hubo respaldo de la clase pasada porque ese problema técnico nos impidió inclusive continuar con la clase. Entonces, Sí. si se dan cuenta, estos temas son los mismos que vimos la clase pasada, inclusive adicionados. Es decir, tenemos más información y tenemos los fundamentos para que podamos irlo siguiendo. Espero que vayan siguiendo la presentación con la ley de concursos mercantiles y vamos a usar en algún momento el código de comercio. Bueno, jóvenes, se está acabando el tiempo, nos vemos en unos momentos. Sale, profe. Gracias. Gracias a ustedes.